nombre es Joel Melgarejo y en este día vamos a tratar la intimación de pago en el juicio ejecutivo. En otros módulos, como ya lo saben, hemos tratado al juicio ejecutivo dentro de una introducción general, cuál era la función procesal que cumple. En el Código Procesal Civil decíamos y especificamos que se encuentra en el libro tercero, donde se encuentra el juicio ejecutivo como el hermano mayor de los juicios de ejecución, como son ejecución de sentencias, hipotecas y otros. Es el hermano mayor que tiene como padre al juicio ordinario, que está en el libro segundo de nuestro Código Procesal Civil, en el cual recurre el juicio ejecutivo, este proceso especial, ¿sí? Recurre al libro segundo en algunos aspectos, como por ejemplo para ver los medios de impugnación. Así también en algunos aspectos para ver las pruebas, recurre a ese libro segundo en partes de notificaciones, en parte de competencia, pero el juicio ejecutivo en sí llamativamente no se encuentra entre los juicios especiales, sino como un hermano mayor dentro de un tipo de juicio especial que es este juicio ejecutivo. La primera parte, como veíamos, se desarrolla en un procedimiento, no un proceso, es un procedimiento de preparación de este juicio ejecutivo, y este procedimiento previo al proceso cognitivo que tiene nuestro código, no monitorio, cognitivo, porque se dan las excepciones, esa controversia, y se conoce realmente la virtualidad de este título. Pero veíamos en esa etapa preparatoria que le dotaba de fuerza ejecutiva a esos contratos privados, le dotaba de fuerza ejecutiva a esos títulos administrativos que en muchos casos la ley autoriza con ciertos requisitos de que el mismo pueda, que estas instituciones tomen juicios o tomen títulos que podrían ser pasibles de ejecución por vía del juicio ejecutivo. La preparación de acción ejecutiva, veíamos que se pueden realizar contra estos instrumentos convencionales que son entre las partes, son contratos privados, son documentos privados, son cheques o letras de cambio, y veíamos una especificidad que no hay que perder de vista, de que la preparación de acción ejecutiva sirve conforme al 444 para reconocer la firma, pero también para realizar hechos preparatorios de la acción ejecutiva. Como por ejemplo, hoy en día que tenemos firma electrónica para ciertos contratos o instrumentos privados, puede existir en un contrato la firma electrónica. En esa preparación de los hechos de la preparación ejecutiva, pues, se podría solicitar al juez de que solicite y verifique si esa firma, la entidad emisora, que en nuestro país es el Ministerio de Industria y Comercio, quien controla la firma electrónica, podría certificar que esa firma electrónica es original o no. Se nota allí de que no estamos hablando de una firma, estamos hablando del control y cotejo de una firma electrónica por la empresa certificadora o la institución encargada de controlar la certificación. Así también tenemos el caso de las facturas conformadas, ¿sí? La factura conformada, como está en nuestro código, pero así también tenemos hoy en día la ley que establece la factura cambiaria, en la cual ya no solamente la factura sirve entre las partes firmantes, sino también sirve y podrá ser ejecutada contra el endosante conforme a esa ley. Eso también es factible de preparación, porque no olvidemos que la factura conformada, como se encuentra en nuestro código, en nuestra legislación, no implica el sello de recepción, sino la firma de quien recepciona. Y veíamos que conforme al 444 se podrían utilizar los hechos preparatorios de la preparación de acción ejecutiva a fin de citar a la persona funcionaria que ha firmado para esa empresa, no teniendo un mandato institucional dentro de un directorio, dentro de un estatuto, pero sí una orden según la secuencia de organigrama, de estamentos, de delegaciones que se tiene en esas instituciones o en esas empresas. Porque es así, el dueño del bar o del restaurante no es el que va a recibir las mercancías, las mercaderías, los productos, los insumos, los tomates, las papas. No, es un funcionario encargado del depósito de la cocina. Y lo que hay que demostrar es que ese encargado del depósito de la cocina se encuentra funcional a la autorización que le dan los superiores jerárquicos para poder hacer esa recepción. O si no, la preparación de acción ejecutiva también es utilizada
para reconocer en este tipo de casos la obligación. Citan al representante de la persona jurídica, porque la persona jurídica no existe sino por sus miembros y representantes, ya sea presidente, directores, ¿sí? De acuerdo al estatuto que tengan, y venga a reconocer esta obligación. Bien, pasando de esta etapa previa de preparación para que exista virtualidad, para que se reconozca la firma, para que ese documento privado sea un título ejecutivo, ¿sí? Para verificar y certificar si es que existía una condición y se cita a la persona para emplazarle o que mencione si la condición fue cumplida, para perfeccionar ese documento dentro de los requisitos que nos dan la ley, que viene a ser suma líquida, exigible, o sea, que se encuentre vencido, que, que pueda ser, que es auténtica la firma o que se reconozca la obligación, son los requisitos que hacen que ese documento privado de entre las partes pueda ser reclamada y tenida en cuenta como título ejecutivo para el juicio ejecutivo. Podría darse la casuística donde sí se encuentra sellado por el protesto el cheque y es presentado en el juicio, ¿sí? Pero se quiere reclamar al endosante. Se hace la preparación, se preparó, pero se verifica que el protesto, que tiene un plazo de 30 días en los cheques, se realizó fuera de tiempo. Veíamos ahí en la acción cambiaria de regreso cuál era el requisito y la exoneración que le daba la ley o exclusión por la vía ejecutiva de ser responsable de la deuda al endosante que no obre dentro del título, dentro del cheque, el protesto dentro de los 30 días. Entonces, ¿qué ocurre si reconoce la firma dentro de la preparación y ese documento es presentado? El código establece, luego de la preparación de acción ejecutiva, un control del título. Y ese control del título se encuentra dentro del 450 y esa atribución obligatoria del juez a poder estudiar el título y verificar si el mismo trae aparejada ejecución. Por ejemplo, podríamos tener el caso de que se realizó el procedimiento de preparación de acción ejecutiva con una factura, ¿sí? Y se demuestra que es conformada con una firma. Y se ha demostrado de la preparación, se trajo al funcionario, el funcionario documentalmente que era el encargado de depósito, y luego viene el representante a verificar y decir sí, él es el encargado del depósito y él es el que recepcionó, y el que recepcionó dice es mi firma, y uno dice está preparado el documento, está preparada la factura, ya es título ejecutivo, y presentan al juicio, inician, pagan las tasas judiciales, presentan al juzgado luego de ese sorteo electrónico y nos encontramos con que el juez debe analizar y empieza a revisar. ¿Existe suma líquida? Sí. ¿Reconoce la firma? Sí. ¿Tiene condición? No. Ahora, ¿se encuentra vencida? Problema en nuestras facturas. Las facturas según un talonario de edición de las imprentas en la forma normal no tienen una casilla, cuando es factura a crédito, de la fecha de vencimiento. Y muy pocos son los que al entregar una factura ponen el plazo en el cual se debe pagar esa factura. Si esa factura no tiene consigo, porque recordemos, estamos demandando papeles, estamos demandando contratos, estamos demandando documentos, y estos documentos en sí deben contener todos los requisitos para hacer un título ejecutivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si es que no se encuentra el plazo de vencimiento? Entonces el título no es ejecutivo porque le falta este requisito que significa la exigibilidad de la deuda por haber vencido la mora. Por lo cual, si como formulario no tiene el requisito de la mora, ese instrumento, ese documento, tienen que incorporar cuando se lo presenta, cuando se entrega la mercadería, el plazo en el cual se debe saldar la deuda. Y si no lo hacen, deben vincular ese documento, esa factura, a una intimación al pago. Asimismo, nuestro Código Civil establece cuando en casos de mora y ausencia del plazo estipulado para el vencimiento,
de que se procederá a un procedimiento sumario a los efectos de que el juez pueda verificar y establecer cuál es el plazo de mora. Y se encuentra eso en el artículo 424, no olviden. Dice, en las obligaciones a plazo, la mora se produce por el solo vencimiento de aquel. Claro, si se encuentra establecido el plazo. En este caso, no tenemos plazo. Al no tener plazo, si el plazo no tuviera expresamente convenido, pero resultar en la naturaleza de la obligación y circunstancia de la obligación, el acreedor deberá interpelar al deudor para constituirlo en mora. ¿Qué significa? Reclamar, colacionarlo, notificarlo por escribanía y diciéndole ha vencido el plazo. Y ese documento debe estar acompañado del título de la factura para que el mismo constituya título ejecutivo. Pero también la ley da la posibilidad, en este 424, un procedimiento sumario, como también la ley procesal, un procedimiento dentro de la preparación a los efectos de que tengamos y veamos los intereses o veamos si se encuentra instituir en mora a una persona. El título debe estar perfeccionado como tal, porque el juez debe verificar ese título a los efectos de dar inicio al juicio ejecutivo. Uno presenta y el juez tiene la obligación de verificar esos requisitos. Vemos que los requisitos genéricos son los establecidos en el 443, lo hemos estudiado en forma individual, ¿sí? Y estos son requisitos genéricos. Son genéricos para poder preparar la acción ejecutiva, ¿sí? En la cual se pide previamente para perfeccionar el título, para que tenga virtualidad obligatoria. Con esos requisitos que veíamos, se deben realizar, se deben estar dentro de estos requisitos genéricos. Ahora bien, cumplidos estos requisitos genéricos, tenemos que individualizar si es que el título presentado se encuentra dentro del artículo 448. ¿Sí? Estos que están en rojo son los que implican reconocimiento judicial, los demás no implican reconocimiento judicial. Ya lo veríamos, ya lo vimos uno a uno estos títulos de cómo se aplican. Por lo general, lo que en nuestra vida diaria encontramos son contratos, alquileres, contratos de obligaciones de dar sumas de dinero, pagarés, cheques y facturas. Otro punto importante a tener en cuenta. Si bien es cierto, estos son los títulos ejecutivos que el Código Procesal Civil tiene en cuenta como tal. Pero no son los únicos. No son los únicos. Debemos saber de que existen leyes especiales que tienen un sinnúmero de documentos que son títulos autogenerados que constituyen títulos ejecutivos, sean de multas, ¿sí? Sean de incumplimientos, sean de sanciones de entidades, ERSAM, ESAP, el Banco de Sangre, la ley que instituye la donación obligatoria de órganos, entre otros. Son instituciones que la ley le faculta a expedir títulos ejecutivos. Entonces tenemos los títulos conocidos en el Código Procesal Civil y tenemos títulos que traen aparejada ejecución que se encuentran en leyes especiales. Para la intimación de pago, primero, el juez debe determinar si el título que se pretende ejecutar trae aparejada ejecución. Artículo 450. Recibe la pretensión, la demanda, verifica si se da el cumplimiento del 450. Títulos que pueden ser ejecutados, instrumentos públicos, instrumentos privados, alquileres, títulos de crédito, certificados de deuda, conforme al 448 que veíamos y el 449. Procedencia del juicio ejecutivo. Tiene que ser un título que traiga aparejada ejecución, ¿sí? Debe existir ese título, debe tener la obligación de dar suma de dinero cierta, debe ser exigible, debe tener plazo vencido, no debe estar sujeta a condición. Si está sujeta a condición, no puede ser ejecutable, por más que sea una sentencia judicial, oigan, por más que sea una sentencia judicial. Se dan casos de disoluciones donde establecen de que hacen homologación de acuerdo de distribución de los bienes y allí establecen que el ex marido pasará una suma de dinero X en caso de que esta señora quede sin trabajo por el tiempo que los chicos sean menores de edad. Y lo establecieron. Muy bien. Pusieron una condición. Cuando quieren ejecutar para que el ex marido pague
a esta señora y cumpla ese acuerdo, nos encontramos con que tiene una condición ese título que es la sentencia, la homologación del acuerdo. Por lo cual hay que preparar esa sentencia para verificar en la preparación de acción ejecutiva dentro del 444 segunda parte si es que esa condición se ha cumplido, no trabaja, ¿sí? Los niños son menores aún, ¿sí? O son los niños de su matrimonio o que ellos tenían, o se refiere a los niños que no son de su matrimonio, ¿sí? Hay una condición, debe prepararse el instrumento, por más que sea una sentencia, para poder ejecutarse, ¿sí? No debe estar sujeta a condición, el plazo debe estar vencido en el documento. Debe ser una cantidad líquida, le contaba el caso de las facturas con relación a los vencimientos. Las facturas, por lo general, las facturas créditos no tienen fecha de vencimiento, lo cual ya es una exigencia ahora con la nueva ley de factura cambiaria, donde no solamente se le puede demandar a quien debe cumplir con el que recepcionó la mercancía, ¿sí? O esa factura, sino también a los endosantes. Hoy en día, la factura cambiaria sería una letra de cambio con la nueva ley que entró a regir en enero, la ley de la factoría. Presupuestos procesales para que proceda el juicio ejecutivo y proceder así, de esta manera, a nuestro objetivo de esta clase, que es la intimación de pago. Primero, verificar si el juez es competente. Para verificar si el juez es competente, debemos de determinar que la competencia es de orden público en relación a la materia y a la cuantía. El juez, conforme al artículo 3 del Código Procesal Civil, debe separarse de oficio cuando él no es competente en relación a la materia o a la cuantía. Todos los jueces tienen jurisdicción. Algunos jueces tienen determinadas competencias que nosotros lo entendemos como fueros, o tienen competencias de acuerdo a la cuantía. Entonces, un juez que no tiene competencia en relación a la cuantía no puede entender esos pleitos y debe separarse, esos juicios, y debe separarse de oficio. Eso no es lo mismo en relación a la competencia territorial. La competencia territorial es prorrogable. Entendamos esto. En el sistema jurídico paraguayo existen dos tipos de normas. Existen las normas estáticas y existen las normas dinámicas. Las normas estáticas son las que se encuentran en el Código de Organización Judicial. Y las normas dinámicas son las que se encuentran en el Código Procesal Civil. Entre estas normas, el que trabaja primero, el que trabaja ante la circunstancia del proceso, es la norma dinámica, la norma procesal. Si bien el Código de Organización en el artículo 17 dice de que el lugar donde se demandará es el lugar del cumplimiento de la obligación, coma, y de no determinarse el lugar del domicilio del demandado, estamos hablando que es el lugar de pago. Muy bien, pero esta es una norma estática. La norma dinámica, que es la norma procesal, determina de que la parte puede elegir dónde demandar. Eso se encuentra en el artículo 4 y 7 del Código Procesal Civil, donde establece la prórroga territorial tácita. Esa prórroga territorial tácita se da cuando el acreedor demanda en el lugar que a él le resulta más cómodo, demanda. Y luego la otra parte tiene la posibilidad, el deudor, a presentarse en el momento de excepciones a quebrantar esa competencia, declinándola, diciéndole, yo no quiero litigar allí, quiero litigar donde pactamos el lugar del cumplimiento, por vía de la excepción de incompetencia. La competencia territorial de la que estamos hablando es facultativa a las partes. El juez no puede intervenir. Por más que identifiquen el instrumento el domicilio que establecieron las partes para el cumplimiento de la obligación. Otro caso es la competencia pactada en materia de ejecuciones. Si tenemos un contrato y han pactado las partes de que se someterán a los tribunales de encarnación para dirimir cualquier tipo de conflicto que generen este contrato, estos pagarés o estos instrumentos o letras de cambio que se quieren, o estos títulos ejecutivos ya que se quieren ejecutar, allí no hay prórroga territorial tácita, porque hay una prórroga territorial pero escrita, una prórroga territorial establecida.
una prórroga territorial que las partes han pactado, por lo cual allí no se podría dar la prórroga territorial tácita. La prórroga territorial tácita se da cuando no se encuentra establecido y pactado previamente, ¿sí? Previamente la competencia entre las partes, se puede elegir dónde demandar. Posibilidad, excepciones de incompetencia. Entre paréntesis, al hacer lugar la excepción de incompetencia, hay resoluciones de la Corte que así lo han determinado, varias, se archiva el juicio. No es que se remite al juzgado competente, no, se archiva ante la incompetencia dada como resultado del estudio de una excepción de incompetencia, ¿sí? De que no aceptó el demandado esa prórroga territorial tácita, ¿sí? La consecuencia es el archivo, no la remisión. Ahora bien, ¿dónde se debe demandar en forma correcta para no tener excepciones? Bien, cuando queremos demandar, tenemos que demandar en el lugar del cumplimiento de la obligación. Cheques. ¿Dónde se cumple la obligación? ¿En el domicilio del deudor? No. En el banco girado. ¿Dónde es el banco girado? El banco girado es el banco que emitió la chequera. Que así como emitió la chequera, este banco es el que tiene sede de la persona libradora como agencia de sus transacciones comerciales, de sus transacciones bancarias. Allí tiene su oficial de crédito. En esa sucursal donde establece como su sucursal, su agencia. ¿Y cómo uno determina eso? En el cheque, al costado de la fecha, por lo general, se encuentra la sucursal de qué banco. Me dirán, pero tenemos sucursales por todo el país, ¿sí? Existen bocas de cobranzas por todo el país. Muy bien, esas son bocas de cobranza. La agencia que responde ante el giro de esa chequera y ese cheque librado por el titular de la cuenta, responde una agencia específica que se encuentra detallada en el título ejecutivo, en el cheque al costado generalmente de la fecha y dice sucursal Fernando de la Mora o agencia Ñemby, agencia Caguazú, agencia Coronel Oviedo. Son esos los domicilios donde se deben de mandar los cheques. Esos son los lugares donde se deben mandar los cheques. ¿Por qué? Porque la norma estática establece que en caso de que se decline la competencia, no le guste la competencia al demandado, uno va a regirse por la norma estática que nos dice que es el lugar del cumplimiento de la obligación. El cumplimiento de la obligación. Entonces vemos de que debemos de demandar en ese lugar. También un punto interesante en materia de pagarés. La sexta sala en el año 2018, con un voto fantástico, increíble del profesor Martínez Simón, hoy presidente de la Corte Suprema de Justicia, nos decía y nos daba una, vamos a decirlo, una cátedra en una resolución de cerca de 100 páginas, donde nos establecía los requisitos que debe tener el pagaré. Y nos decían que no puede ser constituido como título ejecutivo un pagaré que no tenga todas las disposiciones del 1535, donde establece el enunciado de aproximadamente 7 letras de cuáles son los requisitos. Y cito, el pagaré a la orden debe enunciar la denominación del título insertada en el propio texto y expresado en el idioma usado en su redacción, la promesa pura y simple de pagar una suma determinada de dinero, la indicación de su vencimiento, la designación del lugar donde debe efectuarse el pago, ¿sí? Donde debe efectuarse el pago, el nombre de aquel o la orden de quién debe hacerse, la indicación de fecha y el lugar donde se suscribe el pagaré, la firma de quien emite el título. Ahora bien, este 1535, en determinados aspectos, la propia ley, en ese fallo puede identificarlo, el 1536, nos dice cuando falta alguno, cómo se llega a suplir. Por ejemplo, el título al que le falta alguno de los requisitos indicados en el artículo anterior no es válido como pagaré a la orden, salvo en los casos determinados. El pagaré en el cual no se haya indicado el plazo de pago se considera pagadero a la vista. O sea, no se encuentra con la indicación del inciso C del 1535, significa que se paga a la vista. ¿Qué es pagar a la vista? Te muestro el pagaré, vos sos mi deudor, tenés que pagarme. El pago a la vista es, te muestro el documento, está a tu vista, tenés que pagarme. Esa es la intención del término pago a la vista. Continúa, la falta de indicación expresa
el lugar de emisión del título se considera el lugar de pago. A falta, reitero, de indicación expresa, el lugar de emisión del título se considera lugar de pago y asimismo tiempo, domicilio del emisor. Al mismo tiempo, domicilio del emisor. ¿Qué significa? Si abajo, abajo de la firma, que generalmente está en los pagarés, abajo de la firma, no figura el lugar expreso, ¿sí? ¿Sí? La indicación expresa del domicilio del emisor, se lo considerará el lugar de donde se firmó. Generalmente dice en algunos preformatos asunción, ¿sí? Asunción. ¿Por qué es importante? Porque el lugar del cumplimiento de la obligación es el lugar competente, conforme a la norma estática, donde se debe demandar. Para evitar, eso no excluye que se pueda hacer la prórroga territorial, pero para evitar las excepciones. Luego dice, el pagaré en el que no se indique el lugar de emisión se considera firmado en el lugar indicado junto al nombre del emisor. ¿Qué significa eso? Junto al nombre del emisor significa su domicilio. Su domicilio. Entonces, allí la norma, el 1535, 1536, da forma a los requisitos del pagaré. No tienen esos requisitos, no es título ejecutivo. No es título ejecutivo. ¿Se puede cobrar? Sí, pero no por la vía ejecutiva. No por la vía ejecutiva. Bien, también hay que tener en cuenta para demandar para el juicio ejecutivo la capacidad de las partes. ¿Qué significa la capacidad? La capacidad de hecho, la capacidad de derecho y sobre todo la capacidad procesal. ¿Por qué? Porque si uno representa a una persona jurídica y quiere demandar en representación de la persona jurídica, se necesita poder acreditado. Y en caso de que sea una persona física, se necesita poder o puede hacerlo por derecho propio bajo patrocinio. Entonces, tenemos una cuestión en la capacidad procesal y otra cosa es la capacidad de hecho y de derecho. Son cosas distintas. La capacidad procesal indica de que debe presentarse al proceso con mandatario. ¿Sí? Con mandatario. Tener en cuenta la legitimación activa y pasiva, a quién realmente se le demanda. Eso es una cuestión que hay que tener en cuenta cuando se demanda a personas jurídicas. ¿Sí? Cuando se demanda a personas jurídicas y firma allí una persona, firma José. ¿Sí? Firma José. ¿Pero qué es José? ¿Le demandas a José o le demandas a la empresa de la cual es gerente o presidente José? Hay que detallar precisamente, puntualmente, que si el cheque es de la empresa, se lo demanda a la empresa y ha firmado en su representación como autorizante, como lo hemos demostrado en la preparación, ¿sí? Al señor José. Debe existir una petición concreta, debe existir una petición concreta. Esta es la suma que llevo a demandar. Ojo, a tener en cuenta. Uno puede demandar la suma del instrumento, del título, puede demandar una suma menor. ¿Por qué? Porque ya pagaron cuotas, porque ya dieron una entrega y el saldo no pagó. Entonces debe de peticionar concretamente y decir el saldo de este pagaré, el saldo de este cheque, el saldo de este contrato, el saldo del alquiler. Y demostrar eso, hablarle al juez de por qué es ese monto. Ojo, puede ser un documento, por eso se hace la preparación también, los hechos preparatorios, un documento que esté establecido cuánto es el monto de la punición o de la mora dentro del instrumento. Por lo cual, uno puede demandar el documento, el monto, más la liquidación en forma conjunta, pero deben prepararlo y deben peticionarlo en forma expresa y contar por qué. Por supuesto, el patrocinio de abogado representante, el pago de la tasa judicial, no debe haber producido caducidad de las medidas preparatorias. Veíamos en la preparación de acción ejecutiva de que en caso que se cite al deudor, él comparece y reconoce la firma, no hay apercibimiento. ¿Por qué? Porque reconoció la firma. De allí corre el plazo, el cómputo que se necesita para que inicie la acción ejecutiva. En caso de no iniciarlo en ese plazo, concurre la caducidad de la preparación. Concurre la caducidad de la preparación. Ahora bien, el siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se cita para el reconocimiento de firma o de la obligación, cita para el reconocimiento de firma de la obligación y no comparece?
La ley dice, el 444 segunda parte, si no compareciere ni excusare su incomparecencia por justa causa, o si compareciendo se negara a declarar o a contestar categóricamente, se hará efectivo el apercibimiento sin perjuicio de las excepciones que pudieran oponerse en su caso. ¿Qué significa? ¿Qué significa hacer efectivo el apercibimiento? No es lo mismo que cuando se presenta y dice que es su firma. De allí se computan los 20 días para iniciar la acción, 20 días hábiles para iniciar la acción. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre en este caso que no ha comparecido? La ley exige que el juez aperciba, haga efectivo el apercibimiento, porque en la primera providencia hay que tener en cuenta, el juez cita bajo apercibimiento de que se te da por cierta la firma. Lo que tiene que hacer es cumplir el apercibimiento por no haberse presentado o por al presentarse no cumplir con el cometido, ¿sí? Negándose, o cuando presentase una justificación y la justificación no es válida. Entonces el juez debe hacer efectivo el apercibimiento. ¿Qué ocurre en la práctica? En la práctica es que el juez no hace efectivo el apercibimiento al hacer la nota de incomparecencia, no dice, no habiendo comparecido, se deja constancia que no ha comparecido y acto seguido hago efectivo el apercibimiento. No se hace de esa manera. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace la nota que no compareció. Luego, el acreedor, ¿sí?, se presenta y le solicita al juzgado de que haga efectivo el apercibimiento y tenga por iniciado el juicio ejecutivo. ¿Transcurrió el plazo de 20 días para la caducidad? No, porque nunca existió el apercibimiento. Y vemos que en los actos interlocutorios, por lo cual se inicia el juicio ejecutivo, primer punto, hacer efectivo el apercibimiento por la incomparecencia, por lo cual no se da. Sugerencia: si ya te contrataron, el deudor te contrató y te dice, tengo una audiencia, la recomendación sería, ¿es tu firma? Sí, es mi firma, es mi deuda y no le quiero pagar. Bien, no vayas, dame el poder, voy yo. Va el abogado, llega la hora, no compareció, verifica que se haga la nota de incomparecencia, se hizo la nota de incomparecencia, se presenta en juicio el abogado del deudor pidiendo intervención, fijando los domicilios y diciéndole al juez, haga efectivo el apercibimiento. Al hacer efectivo el apercibimiento, empieza a computarse el plazo de caducidad. Empieza a darse el caso de caducidad. Estos presupuestos más ese presupuesto, el juez debe controlar y verificar conforme al 450 para ver si el título es ejecutivo y se puede ejecutar. Si el mismo no ha caducado en la preparación de la acción. Bien. Mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo. Si el título trae aparejada ejecución, ya ha revisado el juez y le da virtualidad de que trae aparejado ejecución todo el trámite realizado, o el documento de por sí trae aparejada ejecución, se librará el mandamiento de intimación de pago y embargo ejecutivo. Y allí hago un stop. Hago un stop porque voy a compartir con ustedes en la clase, en el material que van a tener a disposición, una discusión jurídica que se da actualmente, es un tema aquí desde el 14 de febrero de este año. Ha salido un AI número 34 de fecha 14 de febrero de 2020, una AI de la quinta sala que se integró para este caso por el doctor Lino y Fran Saldívar, el doctor Neri Villalba y la doctora María Mercedes Guillermini, ¿sí? Ellos fueron los integrantes, un voto en el cual establecieron, con voto disidente de la doctora María Mercedes Guillermini, voto disidente, los otros dos miembros votaron por el siguiente razonamiento: que la intimación de pago no puede hacerse en moneda extranjera conforme a la ley de cambiaria del Banco Central. Conforme a la ley cambiaria del Banco Central, no puede intimarse al pago al deudor en una moneda que no sea local. Esta es una discusión porque el voto de la doctora Guillermini nos indica de que en la moneda que se realiza la transacción es la moneda que se debe intimar y debe ejecutarse y se debe cobrar, o su equivalencia al momento del cobro. Entonces, esta es una discusión que tenemos dos votos de la quinta sala donde dicen que no es así, que tiene que ser en moneda
en la moneda en la cual circula en nuestro país, lo cual es el guaraní, y se debe hacer la conversión. La pregunta es, ¿la conversión desde cuándo? ¿Desde el momento de la intimación o la conversión desde el momento de la mora? Punto uno. Segundo, ¿sí? Segundo lugar, si es en la moneda, ¿sí? El pago debe ser en esa moneda o se puede transformar en la moneda del día del pago si es que se hace efectiva la intimación y quiere pagar la persona. Bien, eso se encuentra en discusión hoy en día en tribunales. El voto mayoritario en este fallo es de que no se puede demandar con o en el título en moneda extranjera. Debe hacerse la conversión cambiaria a los efectos de la intimación. Y ya he visto en algunos juzgados que están implementando el monto y la conversión al costado para la intimación de pago y el embargo ejecutivo. La intimación que consiste en el requerimiento formal que hace el juzgado a través del oficial de justicia, quien tiene un mandamiento del juez, tiene un mandato que cumplir. Él cumple el mandato del juez, él es el brazo ejecutor del juez. ¿El brazo ejecutor de qué? De ir ante el deudor y decirle, esta es una oportunidad que te da la ley de pagar tu cuenta. No significa, en caso de que pague, no implica recibo de pago. No, porque el que recibe es el juzgado, no el acreedor. No el acreedor. Entonces no implica que se extingue la deuda porque se recibió el pago, siendo que el acreedor no lo ha recibido el juzgado. Entonces no se aplica como extinción de la deuda por el pago del capital en el momento de la intimación. No es eso. No se equipara, porque aquí es el juzgado que recibe, habiéndole intimado, dándole una oportunidad más al deudor para que cumpla con su obligación. Este es un trámite irrenunciable del juicio ejecutivo. Se debe dar la oportunidad de que pague, ¿sí? Para ello, para darse la oportunidad, se libra el mandamiento de intimación. Si el deudor no paga dentro del plazo de 3 días, deben embargarse los bienes necesarios para cubrir el monto fijado en el mandamiento. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Uno intima y embarga. Uno intima y embarga. Es lo que generalmente ocurre en los procedimientos. Pero vamos más. ¿Qué ocurre? Debe procederse de todas formas al embargo. ¿Cuándo? En ausencia del demandado. El artículo 451 establece el mandamiento de intimación de pago y embargo, y en la última parte nos dice de que si va el oficial de justicia, golpea la casa, identifica el domicilio, es atendido por una persona, igual procede a su cometido, notifica, le muestra el mandamiento, le deja una copia, embarga lo que tiene que embargar y se retira. ¿Se dio la intimación al demandado? No se dio la intimación porque no se encontraba. Y la intimación debe ser personal. Paga. Entonces, el 451 nos dice, última parte, el embargo se practicará aun cuando el deudor no estuviere presente, de lo que se dejará constancia. En este caso, se le hará saber dentro de los 3 días de la traba, personalmente o por cédula, la intimación de pago y el embargo. Repito, en este caso, que no se encontraba en el momento de la intimación, se le hará saber dentro del 3er día de la traba personalmente o por cédula la intimación de pago y el embargo ejecutivo. Y el embargo ejecutado, efectuado, realizado. Por lo cual, cumplido el trámite, el oficial de justicia, comunicado al juez, el juez verificará si realmente el deudor fue intimado de pago. Si no fue intimado de pago, debe ser notificado de esa providencia donde se ordena la intimación de pago, y también dice la ley, algo que no se hace, del embargo, de los embargos que se realizaron. Dice aquí claramente, de la intimación de pago y el embargo efectuado, por lo cual se puede proceder de la siguiente manera. Indefectiblemente, no estuvo en la casa, ausencia en el momento de la intimación y el embargo en su domicilio, comunica al oficial de justicia y el juez ordena la notificación. Le notifica que se intimó y detalla todos los bienes embargados, o, segunda opción, adjunta a la cédula de notificación la copia del informe del oficial de justicia para que tome razón de lo embargado.
Esto no se suele hacer y es motivo de nulidad. Entre paréntesis, la nulidad, no hay incidente de nulidad porque este es un proceso especial, es un proceso especial denominado juicio ejecutivo que tiene su propia línea conductiva, porque el momento en el cual uno hace valer las nulidades es con la excepción de nulidad, no en otra etapa, no con restitución jurídica. Todas las nulidades que se dan hasta inclusive la citación, o que se podría, inclusive con la citación de excepciones, recién se materializa en la excepción de nulidad con sus particularidades. Porque, por ejemplo, si el deudor dice excepción de nulidad, no se verificó el trámite del 451, la intimación de pago, ¿sí? Y se ha vulnerado lo que dice el 451, última parte. Señor juez, usted debe anular todas las actuaciones. Bien, en contrapartida, ¿se encuentra depositada el dinero del capital intimado? ¿Por qué? Porque esa nulidad tuvo que causar un impedimento procesal o una imposibilidad de que usted ejerza la posibilidad de depositar el capital. No deposité. Pues bien, si no depositó, no existe un derecho vulnerado o impedido para realizar, porque usted al solicitarlo debía depositar. ¿Sí? Eso vamos a ver en la parte de excepciones, pero así funciona. Pero sí, el 451 da esa posibilidad, última parte, de que en caso que no se encuentre la persona deudora en el domicilio, en su domicilio donde se realiza el embargo, bien, y la intimación debe ser notificado posteriormente para saber, para saber que ha sido intimado y los bienes que han sido embargados. Si el cumplimiento de este trámite no puede pasar a la siguiente etapa. Sin el cumplimiento de este trámite no puede pasar a la siguiente etapa. No puede pasar a la etapa de contradicción y de proceso real. No puede pasar. Porque le falta la intimación de pago. No intimó porque no se encontraba en la casa. Quiero que entendamos eso. Bien. Acta y el mandamiento y el acta de diligenciamiento es lo que se puede acompañar si uno no enumera exactamente dentro de la notificación de la intimación de pago y el inicio del juicio ejecutivo como documentos a los efectos de que pueda cumplirse, de que pueda enterarse de la intimación y, y todo lo embargado conforme al 451. Debe hacerse en el domicilio especial fijado por el título o en el real denunciado o constituido, conforme eso a la norma estática, artículo 17 del Código de Organización Judicial. Debe ser diligenciado en días y horas hábiles. Si se paga en el plazo fijado, se debe realizar la liquidación de capital, intereses y costas. ¿Sí? Hay que advertir, esto procede de esta manera. Por eso, generalmente, al iniciar también el juicio ejecutivo ante la intimación, el acreedor habilita una cuenta en el Banco de Fomento, ¿sí? Una cuenta bancaria a nombre del juicio a los efectos de comunicar la intimación. Claro, si no tiene con él para pagar, tiene los 3 días para realizar el pago de esta intimación. Incluye la intimación para constituir domicilio, de acuerdo al artículo 48, por supuesto. No solamente se le está intimando a que pague, sino también a que constituya domicilio los efectos legales de la notificación. ¿De qué etapa? De la excepción. De la excepción, para poder ejercer el derecho a la defensa. Entonces uno ubicó, intimó, le ubiqué, está a mi brazo, a mi mano, está frente a mí el deudor, dice el oficial. Y le intimé y no me pagó. Y tiene 3 días y le comuniqué la cuenta bancaria en donde debe pagar. Cumple el cometido. El domicilio fijado a esos efectos, si es que no modifica en presentación bajo abogado apoderado o representante, será ese domicilio el domicilio real constituido para las notificaciones. El oficial de justicia debe dar cumplimiento al artículo 451 y eso en concordancia al 171 en la forma de embargar. Bienes inembargables. El bien de familia. El bien de familia es inembargable. Los bienes protegidos por la ley 215/70 y la ley 921/96. Está los previstos en el artículo 716 modificado por la ley 1493/2000. Las instituciones públicas no pueden ser, las municipalidades no pueden ser embargadas, ¿no? No pueden ser embargadas, pero eso no obsta a que se proceda
a intimarlos de pago, ¿sí? A intimarlos de pago y comunicándole que existe este juicio, ejecutándole la deuda que tiene. Podría ser el municipio por el pago de una factura, ¿sí? Podría ser el municipio que quita bonos para la ejecución de estos bonos. Entonces, puede ser intimado la institución, lo que no puede ser es embargado. ¿Por qué no puede ser embargado? Porque la teoría nos dice de que el Estado es solvente, por lo cual cuando se ejecute, el Estado va a tener dinero para pagar, ¿sí? No se necesita embargar preventivamente, cautelar preventivamente, precautelar preventivamente un dinero, no. ¿Por qué? Porque el Estado es solvente y cuando le pidas, va a pagar. Bien, ese es el espíritu de la norma. No estoy expresando de que esto sea una realidad porque tampoco vivimos en un termo en relación a cobrarle al Estado. El embargo trabado indebidamente debe ser levantado de oficio o a petición de parte. Ha pasado. Jueces que han enviado embargos a los municipios, a las entidades públicas. Ha ocurrido. Y estos pueden ser levantados de oficio o a petición de parte. No implica de que sean inembargables los bienes del Estado o que estén protegidos como bien de familia, no implica que la intimación de pago no se realice. Son cosas distintas, debemos comprender. La inhibición general de vender y gravar bienes, cuando los bienes que tiene el deudor no son suficientes para la conversión en dinero en efectivo, que es la finalidad del juicio ejecutivo. Punto. Recordemos que el juicio ejecutivo lo que hace es, en caso de que no pague o no tenga el dinero para pagar en efectivo, lo que hace es convertir los bienes, ya sea semovientes, propiedades, inmuebles y de otro tipo que tenga el deudor, convertirlos por medio del remate en dinero líquido y efectivo para el cobro. Entonces, en caso de que no tengan los bienes suficientes en relación a la cuantía, en relación al monto que se reclama, se puede solicitar la inhibición general de vender y gravar bienes. Consulta. ¿Se puede casar a esta persona que debe? Claro que se puede casar. ¿Con bienes gananciales? Se puede casar. Porque él puede adquirir bienes, lo que no puede es vender sus cosas. Lo que no puede es disponer y grabar los bienes. Puede casarse, pueden comprar inmuebles con su esposa o su esposa compra un inmueble como bien ganancial. Él tiene el 50%. Acreedores, tengan en cuenta, vayan a ejecutar la alicuota parte del bien que tiene. Él lo que no puede hacer es acto de disposición. Una vez que ingresa en el patrimonio, disponer de ello. Eso no lo puede hacer. La ley 5330 del año 2014, que modifica el artículo 701, nos dice la caducidad. Las medidas cautelares se extinguen de pleno derecho por los 5 años contados de la fecha en que fueran ordenadas, salvo que antes del vencimiento del plazo y a petición de parte, el juzgado competente otorgue nuevamente esa medida. Debemos significar que el artículo 701 no rige para el embargo ejecutivo. No rige para el embargo ejecutivo. ¿Y por qué no rige para el embargo ejecutivo? Y simplemente no rige para el embargo ejecutivo porque el embargo ejecutivo no es una medida cautelar. El embargo ejecutivo es similar, primo hermano lejano de segunda generación del embargo preventivo, pero no es una medida cautelar. Podemos ver del 691 en adelante, donde está el capítulo de medidas cautelares en el Código Procesal Civil, y no encontramos allí al embargo ejecutivo. El embargo ejecutivo se encuentra dentro del juicio especial, juicio ejecutivo como una parte indispensable, indiscutible, esencial del juicio ejecutivo y no constituye una medida cautelar. Tal es así que el Reglamento General de Registros Públicos del Paraguay, firmado por 9 ministros de la Corte, establece que cuando se solicita el levantamiento de un embargo ejecutivo por un juzgado, el mismo es rechazado. ¿Y por qué es rechazado? Porque no es incidido por este artículo 701 que determina la caducidad. No es una medida cautelar, no puede caducar a los 5 años. Este asunto fue discutido en la jurisdicción porque ante la negativa de levantar el embargo ejecutivo por registros públicos se recurrió a su grado de apelación, que es la primera sala civil de Asunción. La primera sala civil, con un voto extraordinario del profesor Marcos Riera Hunter, determinó y explicaba de que es parte del juicio ejecutivo y no una medida cautelar. En otro juicio,
que luego de tener una resolución también de la primera sala en el mismo sentido, la Corte Suprema, en aquella corte integrada por el ministro Altamirano en la sala constitucional, él declaraba inconstitucional inconstitucional la norma que establece que solamente es parte del juicio ejecutivo, ¿sí? Dándole virtualidad de que debe tener un plazo de vencimiento. La Corte se preguntaba y decía, no, ningún derecho es absoluto, todos tienen que tener un plazo. Un plazo de vencimiento. El embargo ejecutivo no tiene vencimiento. Por lo cual él decía de que era inconstitucional que dentro del 701 no se encuentre el embargo ejecutivo en un caso. En todos los demás casos la Corte se sostuvo diciendo de que el 701 no se incorpora dentro de ello al embargo ejecutivo en consonancia con lo que nos dice la primera sala civil de la capital y el Reglamento General de Registros Públicos. Bienes embargados. Los bienes muebles de industrias no pueden retirarse de las mismas. El deudor debe ser depositario judicial en todos los casos, salvo que sea intimado y no acepte el carácter de depositario judicial. ¿Sí? Debemos entender que el depósito judicial el depositario es el juzgado, es el juez el encargado de esos bienes, dando un encargo de responsable a la persona que acepta el depósito. Pero esos bienes no son del depositario, esos bienes son del juzgado. Y él los debe cuidar porque el juez determinó que él debe cuidarlos. Pero en caso de que el deudor no quiera cuidarlo, ¿sí? el juez puede hacer recaer esa situación en un depósito, en un tercero o en la parte acreedora, donde hay que tener mucho cuidado de que el mismo no se constituya en un adelanto de sentencia. Tiene que tener mucho cuidado el juez. Pero entendamos que los bienes de muebles de industria no pueden ser retirados y cuando se determina quién va a ser el depositario, debe ser en todos los casos, en la mayoría de los casos, el deudor. El deudor. A ver, podríamos tener como ejemplo aquí lo que suele ocurrir con los granos, ¿sí? En carácter de depositario, una persona va con una orden de secuestro de los granos cosechados y el juez determina que tiene que ir a tal depósito y cuando van a aquel depósito se encuentra con otro abogado, otro oficial de justicia que está con otro mandamiento de secuestro de esos mismos granos. Punto. No puede ser secuestrado lo secuestrado siempre y cuando, que es una condición que siempre se cumple, no se establezca aquí en el depositario judicial. Yo no puedo hacer valer una orden de secuestro contra una orden ya secuestrada y una persona que tiene guardado a su cuidado, a su depósito, esos bienes por orden judicial. Por orden judicial. Si yo soy el que debo cuidar esos granos secuestrados como depositario judicial y viene otra orden de secuestro, no se puede hacer efectivo. ¿Cómo se presentan? Bien, allí vendríamos quien tiene mejor derecho, ¿sí? Allí veríamos quién tiene mejor derecho, pero eso se hace procedimentalmente dentro del juicio, ¿sí? Una tercería de mejor derecho, pero eso es otra discusión jurídica que vamos a ver en otras ocasiones, en otros encuentros, pero lo que no se puede hacer es secuestrar lo secuestrado siempre y cuando tengamos al depositario judicial de esos bienes. Se puede ordenar la venta en forma urgente para evitar la pérdida de bienes, si por ejemplo son vegetales, si estamos hablando nosotros allí de materiales perecederos o de productos perecederos, se puede ordenar la venta en forma urgente. Ojo, los bienes embargados deben ser suficientes, los bienes embargados no deben ser embargos innecesarios, excesivos, deben ser prudenciales a lo que estableció el juez del cumplimiento de la intimación. Por eso estos embargos pueden ser modificables, pueden ser levantados y modificables. Debemos entender eso. Muy bien. Así, de esta manera, desarrollando este módulo de la intimación de pago, determinando la importancia dentro del juicio ejecutivo que tiene este tipo de procedimientos previos a la discusión de proceso, que esa discusión de proceso se da en la excepción, como vamos a ver más adelante. Creo que vamos a agotar hoy en día, vamos a subir a la página de WOLAP, de IJ International Legal Group, todas las jurisprudencias que hacen en relación a lo desarrollado hasta hoy en día. La próxima clase desarrollaremos
la citación para poner excepciones de una forma particular, centrándonos en ella, para después ya adentrarnos en los medios de defensa que son las excepciones. Muchas gracias. Hasta pronto.